Mi nombre es Gleicia Navarro, soy del cuarto semestre y les voy a hablar un poco sobre la teoría sistémica relacional. Bueno, esta teoría de sistemas o teoría general es el estudio de unos interdisciplinarios de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel. En todos los campos de la investigación, la teoría sistémica lo que busca es encontrar nuevas maneras de comunicarse que sean más eficientes para que los miembros que conforman esta teoría les permita afrontar y resolver, teniendo en cuenta que también se puede gestionar lo que se le presente como adversidades. Aquí se puede establecer una convivencia por medio de unos subtemas en el cual veremos adelante. Esto no solo considera a un individuo, sino una subjetividad que tiene en función interacciones, cultura, matrimonio, familia y muchos otros. ¿Cómo sabemos que toda conducta humana está enmarcada dentro de un contexto o sistema relacional? Es decir, se entiende que el comportamiento de un individuo no se da aisladamente, sino que tiene que ver dentro del sentido de un marco en el que siempre hay otros. Esto aquí implicando la teoría de sistema o teoría de sistema racional. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mario Alberto Yepes Agames, soy estudiante de quinto semestre de Psicología. Voy a exponer acerca de sistema en la asignatura de Teoría Sistémica Relacional. Voy a dar a conocer su concepto, los subsistemas y su relación con el ámbito social. Entonces, para entrar en materia, como tal, sabemos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un objetivo en común. Pero también existe la posibilidad que dentro de ese mismo sistema existan diversos procesos para llegar también a ese objetivo en común, a pesar de que el proceso varíe dependiendo de a qué sistema nos estemos refiriendo. Más adelante les hablaré de los tipos de sistemas que hay y los que yo considero que son los sistemas centrales. Ahora bien, también existe la posibilidad que dentro de un sistema existan diversas afectaciones que puede o hacer un componente o varios de ellos que pueden alterar ese proceso a corto, a mediano, a largo plazo y puede generar problemas en ese sistema. Entonces, cuando hablamos de esas pequeñas afectaciones o cosas, son los fallos que realmente no están a la orden, sino que pueden ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, en un sistema operativo, puede que en Windows 11 haya un problema con una actualización y en un parche tengan que solucionarlo. No es un problema que se esperaba haciendo la actualización, pero en la práctica se pudo observar que existía. De igual manera pasa, por ejemplo, con un sistema económico. Podríamos poner el socialismo. El socialismo en su teoría es muy práctico, muy buena, muy humanista, pero en el momento en cuando se ejecuta cambian diversos factores y tiende a fallar, como se ha visto en la historia como tal. También podríamos hablar de la misma forma del capitalismo, que no en todos los países funciona. Ahora bien, vamos a adentrarnos en lo que yo considero que son los dos sistemas centrales. Primero que todo, cuando hablo de sistemas centrales, me refiero principalmente a los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Son digamos que laterales, ¿no? Porque el sistema abierto consta de un proceso que es complejo, que posee tanto entradas, un proceso de por medio y salidas. Además de eso, en el otro lado, los sistemas cerrados son totalmente opuestos a lo que es un sistema abierto, ¿no? Que tiene pocas entradas, es un proceso cerrado, pero también tiene pocas salidas. Básicamente todo lo que se hace en ese sistema cerrado no se interrelaciona con el ambiente que lo rodea, sino que simplemente está en su área. Que los dos constan de un proceso constante que puede también variar dependiendo de a qué tipo de proceso nos estemos refiriendo
Y cuando hablamos de proceso, ¿vale? Podemos referirnos a diferentes terminologías en diversos ámbitos que pueden ser laboral, familiar, social, académico, profesional, personal, incluyendo aquellas fuera del contexto social y humano que podrían ser, por ejemplo, como mencioné antes, procesos informáticos, procesos, por ejemplo, de fauna, de flora, artificiales o demás. Teniendo en cuenta que yo, ¿vale?, principalmente considero que los sistemas centrales son los abiertos y cerrados, dentro de esas categorías existen unos subsistemas, que serían un conjunto de elementos relacionados que forman parte de un sistema más grande. Entre ellos existen los sistemas abiertos, que es básicamente lo que estaba mencionando antes. Por ejemplo, cuando yo pienso en sistema abierto, pienso principalmente, por ejemplo, en el planeta Tierra. El planeta Tierra como tal es un sistema abierto que permite que otros subsistemas existan en él. Es un proceso abierto porque permite la entrada de información, hace un proceso dentro del planeta y permite la salida, permite la vida en el mismo planeta, lo cual hace que sea muy abierto a diversas posibilidades que podemos hacer, por ejemplo, los seres humanos, los animales, la flora, y eso es bastante diversidad en cuanto al contexto en el cual se está viviendo, que sería el espacio geográfico como tal. Digamos que cuando estamos hablando de un sistema cerrado, como sería, por ejemplo, el hardware de una PC, no tiene muchas entradas, tiene un proceso bastante complejo dentro de ese mismo ambiente donde se está viviendo, todos esos circuitos, las interconexiones, los puertos, que esas serían las entradas externas, pero que a pesar de ser entradas externas hacen parte del mismo sistema, porque un puerto USB no sirve para nada más que para conectarse a otro componente electrónico. Y pues tampoco tiene muchas salidas, porque en el momento en que el hardware está funcionando se redirige a un software que hace que, por ejemplo, tú puedas ver todo lo que se muestra en pantalla, ya sea en Linux, Mac, Windows, etcétera, ¿no? Vale, entonces terminando esa parte, cuando nos referimos, por ejemplo, a los procesos, a los sistemas naturales, que serían como la fauna, la flora, los artificiales como la IA, que son creados pues por otro ser que no generan de manera natural, ya sea un animal, un ser humano, etcétera, pues que no sea partícipe de ese sistema natural. Los dinámicos, que también están pues en constantes cambios y que también poseen bastante movimiento. Además de eso, evolucionan con el tiempo. Además podemos hablar de los sistemas físicos, que no son estacionarios, sino que pueden considerarse como sistemas dinámicos, pero que a la vez un sistema físico puede ser estático, por lo tanto puede agrupar cantidades de conceptos diversos. Entonces, cuando hablamos de los sistemas abstractos, que sería como un sistema económico, por ejemplo, como una red social o algo que no necesariamente se puede percibir o tocar, pero que usamos, como Instagram, Facebook. Cuando hablamos de sistemas simples, como su nombre lo indica, digamos que nos estamos refiriendo a ese tipo de sistemas que son bastante sencillos, que no tienen una complejidad bastante avanzada, en la cual podemos dar un uso. Por ejemplo, una polea no es tan complicado, simplemente es conectar ciertas partes para que pueda funcionar. Tú lo jalas y va trayendo o va alejándose dependiendo del proceso que hagas. Bien, los sistemas complejos, por ejemplo, un sistema complejo podría ser un cerebro, una creación de un software, el cuerpo humano o todo aquello que conste de varias partes interrelacionadas para funcionar. Por último, estaríamos hablando de los estáticos, que son aquellos que no poseen movimiento y normalmente no están sujetos a cambios. Ahora bien, terminando de hablar pues del concepto de sistema, entendiendo lo que es un sistema tanto cerrado como abierto y su concepto global, además de los subsistemas, partimos ahora al ámbito social, que principalmente en la relación con la cultura, la interacción, el parentesco y el matrimonio,
teniendo en cuenta que cada una de estas partes es un sistema distinto, pero que a la vez, como mencionamos antes, puede incluso ser parte de un sistema complejo de relaciones, donde interactuamos en un ámbito social pues para interrelacionarnos, que sería la similitud pues más grande entre ellos, especificando por ejemplo la relación de sistema y cultura es que existen diversas culturas y que cada una de ellas pueden interrelacionarse o no debido a la distancia de espacios geográficos que existen entre ellas. Entonces, ¿qué cosas lo pueden separar por la distancia? Que no haya disputas u otros factores. A pesar de no haber un espacio social de interacción, existen como dos sistemas aparte, y en el caso de que no compartieran sus costumbres, tradiciones o de forma general su cosmovisión al mundo, serían una cultura cerrada. En otras palabras, podrían ser un sistema cerrado porque no posee tantas entradas ni tantas salidas al mundo exterior, pero que dentro de su comunidad poseen procesos que sirven pues para nutrirse de ellos de conocimiento y tener pues su cultura, su costumbre, sus creencias intactas como tal. Ahora bien, en el caso contrario, una cultura que comparte un espacio geográfico con otras, pero que no tenga interacción con las demás, sería una multiculturalidad, porque existen dos o más culturas que están dentro de un mismo espacio geográfico, pero que no se interrelacionan con aquellas culturas. Entonces estaríamos hablando pues, de un sistema que es abierto y cerrado, porque a pesar de no estar interrelacionándose directamente, al menos del sentido de la vista, de la visión, estás mirando sus costumbres, mirando cómo se comportan, mirando sus tradiciones, mirando su cosmovisión, su perspectiva acerca de lo que pueden observar, que tal vez diversa a la tuya, y pues allí hay un intercambio de conocimientos, así sea indirecto. Ahora bien, cuando en un mismo ejemplo si hay pues una interacción, sería interculturalidad. Básicamente, interculturalidad sería donde las dos culturas o más están intercambiando conocimiento mediante charlas, mediante por ejemplo, un estudio, etcétera. Entonces, explicando pues de esta forma, de manera resumida, cómo funciona un sistema abierto, cerrado, uno complejo, dinámico y artificial en un contexto social, es donde se pueden pues observar esta diversificación de sistemas que existen en un mismo espacio. Básicamente, entonces, cuando hablamos de sistema, no solamente nos estamos refiriendo a un sistema económico, a un sistema político, a un sistema operativo o a cualquier otro sistema que sea mínimamente nombrado como un sistema, sino que en la sociedad existen sistemas que están, digamos que implícitos y pueden, de hecho, afectar o no dependiendo de cómo se hagan los procesos que están involucrados en esos sistemas. Básicamente, entonces la teoría de sistemas está en cada parte de un ámbito social, de un ámbito laboral, de un ámbito económico, de un ámbito natural. Está literalmente en todo el espacio que tenemos nosotros como lo que llamamos el planeta Tierra. Eso sería todo. Gracias. Bueno, cultura es un término polisémico cuando una palabra de signo lingüístico tiene varias acepciones. Su etimología es que él tiene un origen antiguo en varias lenguas europeas. Está basada en el término latino utilizado por Cicerón. Cicerón fue un filósofo político quien escribió sobre el cultivo del alma, en este caso sobre la cultura, que se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación para, en fin, orientar las prácticas individuales y colectivas. A base de esto salen una rama que de la cultura, en este caso tenemos multiculturalidad. Este proviene de la combinación del sufijo multi, que es la palabra cultura, con lo cual pretende indicar diversidad cultural. Esta palabra es usada comúnmente en un contexto social como oposición a la unificación o universalización de la cultura, debido a su coexistencia dentro de un mismo espacio. ¿Qué es interculturalidad? Bueno, este es un fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas, más bien representadas, de diferentes identidades culturales específicas, estas se relacionan entre sí
en condiciones de igualdad sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás, o sea, considerándolo algo normal. Podemos mencionar en este caso a un autor llamado Agustín Milán que dice que la interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos humanos diferentes. Pluriculturalidad. Este es un vocablo que describe una acción o que se desarrolla en modo entre dos o más organismos, objetos, agendas, sistemas, fuerzas o funciones. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Reyes Guerra Ramírez, pertenezco al grupo de Psicología P1 en la asignatura de Teoría Sistemática Relacional. Para empezar, ¿qué es la interacción? La interacción es la acción o la influencia que se practica mutua o recíprocamente entre dos o más personas, objetos, sistemas, entre otras cosas. Además, sabemos que el ser humano es socialmente activo, por lo tanto interactúa siempre con el entorno, lo cual hace que este sea un aspecto sumamente importante para crear lazos o vínculos entre las personas. Existen tres tipos de interacción. La primera, que es persona a persona, que es la influencia mutua que se tienen entre dos personas. La interacción de persona a grupo, que es como por ejemplo en un salón de clase el profesor es la persona y el grupo son los estudiantes. Normalmente en este tipo de relación la persona es quien lleva el liderazgo. Existe también la relación entre grupo a grupo, como por ejemplo en debates o cuando dos grupos tienen diferentes opiniones. Generalmente en este tipo de relación se ve reflejado la competencia. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la interacción con algunos de los conceptos básicos? Por ejemplo, en el matrimonio es como un ritual propio del ser humano en donde se institucionaliza a las personas y de alguna manera se autentica con la familia. Existen diferentes tipos de matrimonio entre las culturas. Por ejemplo, hay un matrimonio que se llama poligamia, que es cuando un hombre se casa con dos o más esposas. Esto normalmente ocurre en la cultura del islamismo o en la cultura del hinduismo. Ahora, ¿cómo se puede relacionar la interacción con el parentesco? Este hace referencia al vínculo jurídico y existente entre las personas, de los cuales existen varios tipos de parentesco, como por ejemplo el parentesco por consanguinidad, que es los miembros sanguíneos de un núcleo, es decir, los descendientes de un progenitor. De igual forma, existe un parentesco que es el parentesco por afinidad, que es la relación que tiene un progenitor con la familia de su cónyuge. Cuando hablaba del matrimonio, decía que existen diferentes tipos de matrimonio dependiendo de la cultura. Pues, ¿cómo podemos relacionarlo con la interacción entre los matrimonios? Hay un matrimonio que se llama el matrimonio levirato. Este es cuando un hombre se casa con la viuda de su difunto hermano. Esto se hace con la intención de que todavía siga la unión o la alianza que hay entre estas dos familias. De esta manera siguen interactuando unos con otros y logran mantener esa unión o esa alianza entre los pares. Cabe resaltar que la interacción es como la línea guía entre estos conceptos básicos, además de eso entre las culturas, para que pueda haber una afinidad entre estas mismas. Muchas gracias. Me llamo Gisela Mercedes Sierra Mejía del sexto semestre de Psicología y voy a hablarles sobre el parentesco. Bueno, el parentesco es la relación que existe entre los miembros de esta y además es el parámetro que determina el grado de consanguinidad de varias personas entre sí. Bueno, conocer los grados del parentesco es necesario ya que este concepto se utiliza mucho en la multitud de procedimientos procedimientos administrativos y legales. Bueno, existe el vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio o otra relación estable de afectividad análoga a esta. Bueno, los grados de esta son el primero entre padre e hijo, que es el parentesco consanguíneo en línea recta de primer grado. El segundo
Este es entre abuelo y nieto, parentesco consanguíneo en línea recta del segundo grado. El tercero, entre hermanos, que es el parentesco consanguíneo colateral de segundo grado. El cuarto es entre tío y sobrino. Este parentesco es consanguíneo colateral de tercer grado. El quinto es entre primos y es el parentesco consanguíneo colateral de cuarto grado. Y el sexto es entre cuñados, que este es el parentesco por afinidad colateral de segundo grado. El séptimo, entre padre e hijo adoptivo. Bueno, este es el parentesco civil en línea recta de primer grado. El primer grado de consanguinidad es necesario para determinar el tipo de parentesco que existen entre dos personas o individuos. Su importancia radica mucho en la necesidad de conocerlos, ya que con esto se puede acceder a determinados procesos, como ya lo había dicho, legales o formales. Los tipos de parentesco, bueno, existen 4 tipos de parentesco. Los tipos de parentesco son aquellos que tienen influencias legales en distintos ámbitos de la vida. El parentesco por consanguinidad, este es el grado de parentesco. En este se relaciona más que todo una persona con sus padres e hijos en distintas generaciones. También se puede llamar parentesco de sangre. El segundo sería el parentesco por afinidad, que este se da cuando dos personas se unen en un matrimonio. Con este acto, las dos personas se convierten en parientes por afinidad de los familiares, como por ejemplo los cuñados, las personas, la suegra y eso. Después siguen los consanguíneos de la pareja, que son cuando se van manipulando. También se denomina parentesco político, como tío político, abuelo y demás. El parentesco por línea recta y por línea colateral es el que liga a cualquier persona de sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos y así. Y con sus ascendentes, padres, abuelos y bisabuelos. Bueno, el parentesco colateral es el que poseen todas las personas que proceden de una misma familia común. A esto podríamos decir que son los hijos de un mismo padre y distinta madre, los hermanastros, padrastros y demás así, que vienen siendo supuestos similares al matrimonio y adopción. El grado de parentesco es un impedimento para contraer matrimonio, y en este podemos decir de que, por ejemplo, que hay un artículo civil que es muy viejo, muy antiguo, en el cual prohíbe casarse los padres que adoptan a sus hijos con ellos, porque esa es una norma, al igual que son los con consanguinidad, que eso es una ley que no está permitido de que contraigan el matrimonio, sean adoptados o no sean adoptados. A esto se basan mucho los códigos civiles que existen en diferentes lugares y estados, actualmente sea acá en Colombia, fuera de Colombia. Y también se puede decir que las personas son adoptadas y por eso puede ser que no puedan contraer matrimonio con con sus hermanos, sus tíos y demás. Bueno, además de esto se puede decir, son líneas que existen, aparte de que los matrimonios vienen siendo un sistema, de que cada grupo de nosotros, por ejemplo, yo vengo del sistema de mis abuelos, de mis padres, y ellos vienen de mis abuelos. Puede ser el mismo en un solo sistema, pero nosotros somos un subsistema de ellos. Es un subsistema que se va creando poco a poco a través de que el matrimonio se unen dos personas, contraen hijos, ya sean legales o adoptivos. Para eso también existe como una interacción al momento que ellos tienen al conocerse como cultura, como pareja. Y con esto contraen muchos, como les digo, la interacción es muy importante, ya que gracias a ella nos podemos conocer, tratar con los demás, saber qué hacemos bien, qué hacemos mal, si las costumbres y culturas de cada uno nos vamos amoldando o si cada quien va dejando por su parte eso. Bueno, muchas gracias.
Mi nombre es Valentina Quintero y hoy les voy a hablar sobre el matrimonio. Bueno, vamos a comenzar definiendo el matrimonio como una institución social que está presente en gran cantidad de culturas, en el cual se establece un vínculo conyugal entre personas que puede ser consolidado por medio de normas legales, religiosas o morales. Bueno, va un poco de la mano con el tema de sistema, que el sistema es el conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que cualquier cambio en uno de estos afecta el conjunto de ellos, ya que el matrimonio se rige por sistemas matrimoniales, los cuales son las reglas por las que se rige cada cultura o sociedad para atribuirle validez al matrimonio. Se pueden encontrar gran cantidad de tipos de matrimonio, pero el más común que existe es el religioso, en el cual se da en la unión que profesen como novios, y dependiendo del tipo de religión el matrimonio tendrá validez legal o no. Bueno, automáticamente el matrimonio católico se vuelve legal apenas se casan por la iglesia, y si no son católicos tienen que hacer unos trámites, pero estos pueden variar dependiendo la religión. Otro tipo de matrimonio que existe es el civil, que es el más sencillo, ya que la ceremonia se celebra en la notaría y al ser una unión legal no se basa en ningún ritual o norma religiosa. Otro tipo de matrimonio que existe es el matrimonio interreligioso o intercultural. En este tipo de unión no tienen que decidirse por un solo estilo de matrimonio, sino que si las personas involucradas pertenecen a diferentes religiones, en este matrimonio pueden casarse teniendo en cuenta las dos religiones, pero tiene que ser profesado por una persona que esté capacitada para hacerlo. Por el lado intercultural es que dos personas de diferentes culturas se pueden casar, también teniendo en cuenta que la persona que los case tiene que ser una persona especial y especializada en ese tema de personas de diferentes culturas. Otro matrimonio que existe es el simbólico, que en este es una unión con un nivel sentimental y simbólico, independientemente de que tenga valor legal. Este puede ser hecho o realizado por cualquier persona que la persona considere. Bueno, mi nombre es Valentina Quintero y yo les voy a hablar sobre la relación que existe entre sistema y matrimonio. Bueno, comenzando definiendo qué es sistema, que se puede definir como el conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que cualquier cambio en uno de estos elementos afecta al conjunto completo de ellos. Por otro lado, el matrimonio se puede definir como una institución social que se encuentra presente en gran cantidad de culturas, y es cuando se establece un vínculo conyugal entre personas que puede ser consolidado por normas legales, religiosas o morales. Partiendo de esto, la relación que estos dos términos tienen se puede observar en los sistemas matrimoniales, ya que estas son las reglas o leyes por las que se rigen cada cultura o país para atribuir validez al matrimonio, ya que en cada cultura o país, ya porque pueden estar en el mismo país pero en diferentes culturas, se usan normas diferentes para que se haga válido el matrimonio, ya que un matrimonio válido en un país puede ser no válido en otro, porque sirven normas diferentes. Esto también se ha visto que a lo largo de los años se ha visto que ha cambiado, porque ahora en algunos países se aceptan matrimonios de personas del mismo sexo, en algunos se aceptan casamientos con objetos. Entonces, pues sí, en cada país tiene un sistema matrimonial diferente. Asimismo, otra forma en la que se pueden observar los sistemas en el matrimonio es teniendo en cuenta que el matrimonio se puede denominar un sistema, y que las personas que lo conforman también son sistemas, y si una de esas personas o sistemas falla, el sistema mayor, que será el matrimonio, también puede fallar. Muchas gracias.